Hola, queridos oyentes. Pónganse cómodos. Hoy les contaré una historia que no dejará indiferente a nadie. Una historia de traición y esperanza. Sobre una niña pequeña en una banca solitaria en la noche y una mujer que no pudo seguir de largo. Escuchen. Un viento de noviembre calaba hasta los huesos. Ximena se arropó con más fuerza en su abrigo gastado y aceleró el paso. 3 de la mañana. La hora en que la ciudad duerme y ella regresa a casa después de su turno en una taquería que nunca cerraba en la periferia. 12 horas de pie, el olor a cebolla asada en el pelo, 100 pesos de propina en el bolsillo. La vida no había sido generosa con ella, pero hacía mucho que había dejado de quejarse. El farol sobre la banca de la parada de autobús parpadeaba como una vela a punto de extinguirse. Y en esa luz tenue y temblorosa, Ximena la vio, una pequeña figura, acurrucada en un extremo de la banca. Una niña de unos 7 años, no más, con una chamarra delgada, sin gorro, y el cabello claro y revuelto. El corazón de Ximena se encogió dolorosamente. Se detuvo, incapaz de pasar de largo. Oye, pequeña. Su voz sonó ronca por el cansancio. ¿Qué haces aquí? La niña levantó la cabeza. Unos ojos grises, grandes, vacíos como un campo arrasado por el fuego. Sin miedo, sin lágrimas. Solo un agotamiento infinito, impropio de su edad. Ximena se agachó frente a ella. ¿Cómo te llamas? Sofía, dijo en voz baja, apenas audible. ¿Y dónde está tu mamá? Sofía. Silencio. La niña bajó la mirada hacia sus tenis sucios, alguna vez blancos, ahora grises por el polvo y el tiempo. Ximena suspiró y se sentó a su lado en la banca. En su bolso llevaba un rol de canela intacto. Don Ramiro, el cocinero, siempre le daba algo después de su turno. Sacó el paquetito, lo desenvolvió. ¿Quieres? Le ofreció a la niña. Está rico. Con canela. Casi tibio todavía. Sofía miró el pan dulce como si pudiera morderla. Luego, con cuidado, lo tomó. Le dio un pequeño mordisco y de repente empezó a comer con avidez. Apresuradamente. Atragantándose con las migas. Tiene hambre. Comprendió Ximena. Y algo oscuro y furioso se agitó en su pecho. ¿Qué clase de madre deja a su hija con hambre en medio de la noche? ¿Llevas mucho tiempo aquí? Sofía se encogió de hombros. No sé. Ya estaba oscuro cuando llegué. Eso significaba varias horas. Sola en la oscuridad. Una niña de 7 años. Ximena sacó su celular. Un modelo viejo con la pantalla estrellada. Vamos a llamarle a tu mamá. Dime su número. No tiene teléfono. ¿Y a tu papá? Y entonces. Algo cambió en el rostro de la niña. Apartó la mirada. Metió la mano en el bolsillo de su chamarra y sacó una hoja de papel doblada en 4. La desdobló. La alisó sobre su rodilla. Este es mi papá, dijo Sofía, entregándole el dibujo a Ximena. Es rico, pero no me quiere. Ximena tomó la hoja. Un dibujo infantil, un hombrecito con traje, junto a una casa grande con columnas y un coche negro. Un típico garabato de niño. Pero en una esquina del dibujo, estaba escrito un nombre con letras infantiles y torpes, pero legibles, Alejandro Morales. El mundo se tambaleó. El farol sobre su cabeza parpadeó con especial furia, como si quisiera subrayar el momento. Ximena releyó el nombre. 1 vez, 2, 3. Alejandro Morales. No podía ser. ¿De dónde sacaste ese nombre? Su voz tembló, traicionándola. Mi mamá me lo dijo. Sofía recuperó el dibujo y lo abrazó contra su pecho. Dijo que mi papá es Alejandro Morales, que es rico, que vive en una casa grande. Y yo quería encontrarlo sola. Mi mamá no quiere ir a verlo, dice que es malo. Pero yo pensé. Su voz se quebró. Pensé que a lo mejor él me llevaría con él. No me gusta estar aquí. Ximena miraba a la niña y no podía respirar. En su mente explotaban fragmentos del pasado, de ese pasado que había enterrado 8 años atrás. Ese pasado que había destruido su vida, que le había arrebatado todo en lo que creía. Alejandro Morales, el hombre que más odiaba en el mundo, el hombre que alguna vez fue su esposo. Hace 8 años, Ximena llevaba otro apellido, era otra persona, joven, ingenua, perdidamente enamorada de un muchacho guapo de buena familia. Alejandro parecía un príncipe de cuento de hadas, educado, encantador, con planes de un gran futuro. Su padre era dueño de una constructora y Alejandro ya se probaba el papel de heredero del imperio. Se casaron 6 meses después de conocerse. Ximena estaba en las nubes. Se mudó a su departamento. Dejó su trabajo. ¿Para qué quieres trabajar? Yo te mantengo. Se preparaba para ser madre.
Las 2 rayitas en la prueba de embarazo, el momento más feliz de su vida. Y luego, todo se derrumbó. Descubrió que Alejandro la engañaba. No era una aventura casual, sino un romance paralelo en toda regla con una tal Isabela, de contabilidad, de la empresa de su padre. Ximena encontró los mensajes, las fotos, boletos de avión para 2 a un hotel en Cancún, justo en las fechas en que él supuestamente estaba en un viaje de negocios. El escándalo fue monumental. Ximena gritó, arrojó cosas, exigió una explicación. ¿Y Alejandro? Alejandro estaba frío como el hielo, la miraba con desprecio, como a una mosca molesta. ¿Creíste que me casé contigo por amor? Sus palabras todavía cortaban como vidrios rotos. Necesitaba una esposa de familia sencilla. Mi padre insistió, dijo que era bueno para la imagen, para demostrar que no se nos había subido a la cabeza. La princesa del pueblo y todo eso. Pero eres tan aburrida, Xime, tan gris, tan... nada. Esa noche perdió al bebé. Estrés, dijeron los médicos. Un aborto espontáneo en las primeras semanas. El divorcio fue rápido y cruel. Alejandro contrató a los mejores abogados y Ximena se quedó sin nada. Literalmente, sin dinero, sin casa, sin trabajo. Regresó con su madre, quien la recibió con una mueca de amargura. Te lo dije, no era de tu clase. Su madre murió un año después. Del corazón. Ximena vendió el minúsculo departamento para pagar las deudas. Empezó a trabajar limpiando casas, de vendedora, de mesera. Sobrevivía. ¿Y Alejandro? Alejandro se casó con esa misma Isabela. Heredó el negocio de su padre. Se hizo millonario. Construyó esa misma casa con columnas que la niña había dibujado en el papel. Ximena siguió su vida los primeros años. Con un masoquismo enfermizo. Leía sobre él en los periódicos locales. Veía fotos de eventos de beneficencia. Alejandro e Isabela, la pareja perfecta. Exitosos, guapos, ricos. No tenían hijos. Es verdad, pero quizá era lo mejor. Y luego, paró. Enterró el pasado como se entierra a los muertos. Decidió que el odio era un sentimiento demasiado caro para alguien que trabajaba por una miseria y ahorraba en comida. Y ahora, Ximena miraba a la niña de ojos grises, tan grises como los de Alejandro, y comprendía que el pasado había vuelto. ¿Quién es tu mamá? ¿Sofía? Preguntó con cautela. ¿Cómo se llama? Catalina Ramos. No Isabela. Alguien más. Otra mujer en la vida de Alejandro Morales. ¿Y ella sabe que te fuiste? Sofía negó con la cabeza. Está dormida. Siempre duerme. Cuando toma, duerme mucho. El panorama se estaba volviendo sombrío. Una madre alcohólica. Una niña descuidada. Un padre rico en algún lugar del horizonte. Vamos. Ximena se levantó y le tendió la mano. Te llevaré a casa. ¿Dónde vives? No quiero ir a casa. Sofía retrocedió. Allá es feo. Allá está el tío Gerardo. Es malo. ¿Qué tío Gerardo? El amigo de mi mamá. Grita y a veces pega. La sangre le subió al rostro a Ximena. Se agachó. Tomó a la niña por los hombros y la miró a los ojos. ¿Él te pega? Sofía no respondió, pero en su mirada Ximena lo leyó todo. La decisión fue espontánea. Quizá una locura. Quizá incorrecta. Pero Ximena no podía actuar de otra manera. Ven conmigo, dijo. Pasas la noche en mi casa y mañana vemos qué hacemos. Sofía la miró con desconfianza, como un cachorro callejero al que le han mostrado el puño con demasiada frecuencia en lugar de una caricia. De verdad, tengo un sofá, té y creo que me quedan galletas. La niña se levantó. Su manita, fría y pequeña, se posó en la de Ximena. Y en ese momento, algo cambió. Algo se movió en el alma de la mujer que 8 años atrás había perdido a su propio hijo. Caminaron por las calles desiertas, la adulta y la pequeña. Y Ximena pensaba en los extraños giros del destino. En que la hija de Alejandro Morales estaba sentada sola en la oscuridad, hambrienta y abandonada. En que la vida a veces te presenta coincidencias en las que es imposible creer. Y también pensó en la venganza. Por primera vez en 8 años. Esa palabra no le pareció un sonido vacío. El departamento de Ximena cabía en una sola habitación, sin contar la diminuta cocina y el baño combinado, donde había que pasar de lado. Papel tapiz de flores descolorido, un sofá hundido, una mesa junto a la ventana, una televisión con la pantalla borrosa. Todo lo que podía permitirse con su sueldo de mesera. Sofía entró y miró a su alrededor. Ximena esperaba decepción, al fin y al cabo. La niña soñaba con una casa con columnas,
pero en lugar de eso, vio en sus ojos infantiles algo parecido al alivio. Aquí está tranquilo, dijo Sofía. Y huele rico. Probablemente olía a la canela del pan que Ximena no se había comido, pero lo tomó como un cumplido. Siéntate. Ahora preparo té. Mientras la tetera hervía, Ximena observaba a la niña a escondidas. Sofía estaba sentada en el borde del sofá, todavía abrazando su dibujo. Delgada, pálida, con ojeras bajo los ojos. ¿Cuánto tiempo llevaría sin dormir? ¿Sin comer bien? Ten. Ximena puso frente a ella una taza y un plato con galletas. Come y cuéntame. ¿Contarte qué? Todo. Sobre tu mamá. Sobre ese tal Gerardo. Sobre tu papá. Sofía tomó un sorbo de té, quemándose los labios, pero ni siquiera hizo una mueca. Los niños que se acostumbran a aguantar dejan de notar el dolor pequeño. Mi mamá antes era buena, comenzó en voz baja. Cuando yo era chiquita, vivíamos en otro lugar. Allá había sol. Mi mamá trabajaba y yo iba al kinder. Y luego, su voz tembló. Luego mi mamá empezó a llorar mucho y a tomar de esa agua fea de las botellas. ¿Tequila? Sofía asintió. Decía que mi papá nos había abandonado, que era un hombre malo, que prometió ayudar y luego dejó de hacerlo. Y nos mudamos aquí. Y apareció el tío Gerardo. La historia era repugnantemente típica. Ximena había escuchado docenas de historias similares de colegas, de conocidas, de mujeres en la fila para comprar productos baratos. Un hombre usa a una mujer y la abandona. La mujer se quiebra. Encuentra consuelo en la botella. Luego aparece otro tío que convierte su vida en un infierno. ¿El tío Gerardo vive con ustedes? No, viene de visita. Cuando mi mamá recibe dinero, él viene y beben juntos. ¿Y luego se enoja contigo? Silencio. Luego, un asentimiento casi imperceptible. Ximena apretó los puños bajo la mesa. Las uñas se le clavaron en las palmas. Enséñame, dijo, tratando de mantener la voz tranquila. Enséñame dónde te pegó. Sofía dudó. Luego se subió la manga de la chamarra. En su delgado antebrazo infantil, se veían las marcas moradas de unos dedos. Alguien había agarrado el brazo de la niña con fuerza, con rabia. Al lado, un moretón viejo y amarillento. Otro más. Esto fue cuando le tiré su cerveza, explicó Sofía con voz monótona, como si hablara del clima. Me agarró y me sacudió. Dijo que yo era una rata inútil. Algo explotó dentro de Ximena. Una ola de furia ardiente inundó su mente. No recordaba cómo había llegado junto a la niña, cómo la había abrazado, apretándola contra sí. Nadie volverá a tocarte, le susurró entre el cabello revuelto. ¿Me oyes? Nadie. Sofía no lloró. Al parecer se había olvidado de cómo hacerlo, pero sus dedos se aferraron a la blusa de Ximena con una fuerza desesperada. A la mañana siguiente, Ximena no fue a trabajar. Llamó y mintió diciendo que se había intoxicado. Perdería el turno, perdería el dinero, ya vería cómo le hacía. Sofía dormía en el sofá, envuelta en una vieja cobija, dormida parecía diminuta, indefensa. Su dibujo asomaba por debajo de la almohada. Ximena salió al pequeño balcón y encendió un cigarro. Cigarros baratos y apestosos. Su última debilidad. Miró el cielo gris y pensó, así que Alejandro Morales tiene una hija. Una hija ilegítima, de una tal Catalina, que se había hundido en el alcohol y se había enredado con un bueno para nada violento. La niña vivía en un infierno, y su papi rico, o el que era rico hace 8 años, al parecer pagaba la pensión alimenticia, o la pagó, y creía que con eso terminaban sus obligaciones. Típico de Alejandro. Absolutamente típico. Alguna vez, hace mucho tiempo, Ximena había soñado con la justicia. Quería que él pagara por todo, por las mentiras, por la traición, por su hijo muerto. Pero ella era una persona pequeña y él era grande, una hormiga contra un elefante, ninguna posibilidad. Y se obligó a dejar de pensar en él, a borrarlo de su memoria como se borra una marca con fuego. 8 años sin pronunciar su nombre, sin buscar noticias, sin recordarlo. Y ahora tenía un arma en sus manos. Una hija ilegítima, una niña que vivía en la miseria, moretones en brazos infantiles. Una historia que podía destruir a cualquiera que construyera su imagen sobre la respetabilidad. Ximena apagó el cigarro. Las manos le temblaban de frío o de nervios. No sabía distinguirlo. ¿Qué hacer ahora? Podía llevar a Sofía de vuelta a casa, con su madre, regresar a su propia vida miserable, a los turnos de noche, a los platos con sobras y a la grosería de los clientes borrachos.
Podía llamar al DIF, que ellos se encargaran de la madre alcohólica y del novio agresivo. Lo más probable es que se llevaran a la niña a una casa hogar. Quizá la adoptarían después. O quizá no. O podía jugar a lo grande. A la hora del almuerzo, Sofía despertó. Ximena le preparó huevos a la mexicana con las sobras del pan y le puso las caricaturas en la televisión. La niña miraba la pantalla, pero su mirada estaba ausente. No estaba allí. Sofía. Ximena se sentó a su lado. Quiero contarte algo, pero tienes que prometerme que lo mantendrás en secreto. ¿De acuerdo? La niña asintió. Y Ximena vio en sus ojos un destello de interés. El primer destello de vida en todo este tiempo. Conozco a tu papá. Sofía se sobresaltó, inclinándose hacia adelante. ¿Lo conoces? Sí. Nosotros fuimos. Ximena titubeó. Nos conocimos hace mucho tiempo. ¿De verdad es rico? Era rico. No sé cómo esté ahora. Entonces, ¿por qué mi mamá y yo vivimos así? En su voz se filtró el resentimiento acumulado durante años. ¿Por qué no nos ayuda? ¿Por qué uso mallas rotas? Ale de la escuela dice que huelo mal. Ximena sintió un nudo en la garganta. No lo sé, mi amor, pero quiero averiguarlo. ¿Me ayudarás? ¿Cómo? Para empezar, cuéntame todo lo que sepas de tu papá. Todo lo que tu mamá te haya dicho. Cada pequeño detalle. Sofía arrugó la frente, tratando de recordar. Mi mamá dijo que se conocieron en una fiesta de la empresa. Mi mamá trabajaba. La niña se detuvo. No me acuerdo de la palabra. Algo de documentos. ¿Secretaria? Sí, secretaria. En una compañía grande. Y mi papá era el jefe. Era guapo y bueno. Al principio salían y mi papá le prometió que se casarían. Pero luego mi mamá se enteró de que iba a tener un bebé. Oh sí, yo. Y todo cambió. ¿Qué cambió? Mi papá dijo que no podía casarse porque ya tenía esposa. Mi mamá lloró mucho. Mi papá le dio dinero y dijo que iba a ayudar. Pero luego dejó de hacerlo. Ximena escuchaba. Y las piezas del rompecabezas formaban una imagen repugnante. Ya tenía esposa. Isabela. La misma Isabela por la que la había cambiado a ella. Y en paralelo, otro romance por fuera, Catalina, la secretaria, que se embarazó y se convirtió en un problema. Eso significaba que Alejandro no había cambiado. Seguía siendo el mismo. Mentiras. Traición. Mujeres usadas y desechadas. Mi mamá decía que mi papá es un monstruo, continuó Sofía, que nos corrió de la ciudad para que no lo avergonzáramos. Pagó para que nos fuéramos lejos. ¿Y tienes una foto de tu papá? Tenía. Mi mamá la rompió hace mucho. Solo me acuerdo que era alto. Y tenía los ojos grises. Como yo. Sí, los ojos grises. Lo único que Ximena alguna vez amó en el rostro de Alejandro. Gracias. Sofía. Le acarició la cabeza a la niña. Eres una niña muy valiente. ¿Qué vas a hacer? Ximena sonrió. Por primera vez en mucho tiempo. En esa sonrisa había vida de verdad. Voy a encontrar a tu papá y voy a hablar con él. Va a ayudarte, como siempre debió haberlo hecho. Sofía la miraba con una esperanza frágil, como la primera capa de hielo sobre los charcos. ¿De verdad? Te lo prometo. Y Ximena realmente tenía la intención de cumplir su promesa. Solo que no especificó qué tipo de conversación le esperaba a Alejandro Morales, ni cómo terminaría. Por la noche, Ximena dejó a Sofía viendo la televisión y salió al pasillo del edificio. Ahí agarraba internet. Su viejo teléfono apenas cargaba las páginas, pero ella fue paciente. Alejandro Morales, tecleó en el buscador. El corazón le latía con fuerza mientras se cargaban los resultados. 8 años se había prohibido a sí misma ese nombre. 8 años había evitado cualquier noticia sobre él, por miedo a reabrir la herida. Y ahora, la página se cargó, y Ximena sintió que se le helaban los dedos. No solo era rico, se había vuelto aún más rico. Director general de la constructora Cimientos Morales. Una de las más grandes del estado. Filántropo. Patrocinador de equipos deportivos infantiles. El rostro de la caridad de la ciudad. Fotos de alguna gala. Alejandro con un traje caro. Una sonrisa segura. Canas en las sienes. A su lado, una mujer hermosa con un vestido de noche. Isabela. Su esposa. La misma. Ximena leyó los artículos. Absorbiendo la información. Morales dona 1 millón para un hospicio infantil. Constructora Cimientos Morales construye un parque en una colonia marginada. Empresario y filántropo habla sobre la importancia de los valores familiares. Valores familiares. Ximena sonrió con amargura.
y su propia hija sentada con hambre en una banca a las 3 de la mañana, con moretones en los brazos. Observó el rostro de su exmarido en la pantalla y no sintió nada más que un odio frío y calculador. Durante 8 años había sido demasiado débil para vengarse, demasiado rota, demasiado pobre. Ahora todo iba a cambiar. 2 días. Ximena no salió de casa. 2 días estuvo planeando, pensando, sopesando. Sofía se quedó con ella, callada, obediente, como si temiera que la echaran de vuelta a la vida de la que había escapado. ¿Mi mamá no me está buscando?, preguntó la niña la segunda noche. Ximena no supo qué responder. Lo más probable era que Catalina ya estuviera sobria y hubiera notado su ausencia. Seguramente la estaba buscando. Oh no, ¿quién sabe qué pasa por la cabeza de una mujer que bebe? No te preocupes, dijo Ximena. Todo va a estar bien. Pero entendía que el tiempo se agotaba. No podía esconder eternamente a la hija de otra persona en un departamento de una recámara. Tenía que actuar. El plan era simple, quizá demasiado simple, pero Ximena nunca había sido buena para las intrigas complejas. Era directa, como una vía de tren. Paso 1, contactar a Alejandro. No como la exesposa, no como la mujer abandonada, sino como alguien que tenía información. Algo comprometedor. Una palanca de presión. Paso 2, exigir dinero. No para ella, para Sofía, para una vida digna, para el tratamiento de su madre, para su futuro. Paso 3, si se negaba, ir a los periódicos. El famoso filántropo abandonó a su propia hija a su suerte. Los titulares se escribirían solos. Sonaba a chantaje. Ximena lo sabía, y no le importaba. Al tercer día, dejó a Sofía sola un rato, un par de horas. Y fue a la oficina de cimientos. No para entrar, solo para mirar, para entender a qué se enfrentaría. El edificio era impresionante. Cristal, concreto, el logo de la empresa. Una casa estilizada sobre una base sólida. ¡Qué ironía! Un hombre que había destruido tantas vidas construía cimientos para otros. Ximena se paró en la acera de enfrente, envuelta en su viejo abrigo, y observó el flujo de gente que entraba y salía del edificio. Trajes caros. Andares seguros, portafolios de piel, otro mundo, un mundo al que una vez la habían dejado entrar y del que la habían echado como a un juguete viejo. Y entonces lo vio, un coche negro, largo, brillante, que seguramente costaba más de lo que ella ganaría en toda su vida. Se detuvo en la entrada. El chofer saltó, abrió la puerta trasera, y del coche salió Alejandro Morales. 8 años, 8 largos años. Había cambiado. Se había ensanchado de hombros. Se había endurecido de alguna manera. Las canas en las sienes le añadían un aire de respetabilidad. El abrigo caro, la bufanda, el reloj en la muñeca. Todo gritaba dinero, estatus, poder. Ximena lo miró y esperó sentir algo, dolor, nostalgia, lo que fuera. Pero dentro solo había vacío y una determinación fría y resonante. Alejandro desapareció dentro del edificio. Ximena se quedó un poco más. Luego se dio la vuelta y caminó hacia la parada del autobús. Sabía qué hacer a continuación. Al volver a casa, Ximena encontró la puerta entreabierta. El corazón se le hundió hasta el estómago. Estaba segura de haber cerrado, con doble llave. Desde adentro se oyó una voz de mujer, desgarrada. Sofía, Sofía, abre. Sé que estás ahí. La vecina te vio entrar. Ximena empujó la puerta y entró. En su sofá estaba sentada una mujer, delgada, demacrada, con ojeras oscuras y manos temblorosas. El cabello, que alguna vez debió ser hermoso, le colgaba en mechones sucios. Tenía los labios partidos y un moretón reciente en el pómulo. Junto a ella, arrinconada en el sofá, estaba Sofía, pálida como el papel. Seguramente escuchó la voz de su madre y abrió. No pudo no abrir. ¿Y usted quién es? La voz de la mujer era ronca, quebrada. ¿Por qué se robó a mi hija? Catalina, la madre de Sofía. La había encontrado. Ximena cerró lentamente la puerta detrás de sí. Yo no robé a nadie. Su hija estaba sola en la calle a las 3 de la mañana. Con hambre. Helada. Mentira. Catalina se levantó de un salto, tambaleándose. Sofía, díselo. Dile que en casa todo está bien. Sofía guardó silencio. Solo miraba a su madre con esos ojos grises. Los ojos de Alejandro. Y callaba. La estuve buscando. Catalina bajó la voz. Y en ella se filtró algo patético. Suplicante. 3 días buscándola.
Me estaba volviendo loca. Pensé que la habían matado, secuestrado, vendido. Recorrí toda la colonia. Pregunté a todos los vecinos. Una viejita del tercer piso dijo que vio a una niña parecida con una mujer con un abrigo viejo. Describió el edificio. Y resulta que está aquí. Con una que, Ximena dio un paso adelante. Termine la frase. Devuélvame a mi hija. Es mía. ¿Y los moretones en sus brazos también son suyos? Catalina se quedó sin palabras. Su mirada saltó de Sofía a Ximena y de vuelta. Ese no fui yo, fue Gerardo. Él a veces le pega a su hija. Y usted a veces se emborracha tanto que no se da cuenta de que ella se va de casa en medio de la noche. Usted no entiende. Catalina rompió a llorar de repente, de una manera terrible, fea, ahogándose en lágrimas y mocos. Usted no sabe por lo que he pasado. Él me abandonó, me tiró como basura, prometió casarse, prometió cuidarnos, y luego me dio dinero y me dijo que me largara. Estoy sola, sin trabajo, con una hija. ¿Qué se suponía que hiciera? Ximena escuchaba y se veía a sí misma 8 años atrás. Igual de rota, igual de desesperada. Solo que ella no bebía, y no tenía una hija a quien cuidar. Siéntese, dijo, con una suavidad inesperada. Siéntese y cálmese. Voy a preparar té. Catalina sollozó, pero obedeció. Se derrumbó de nuevo en el sofá, cubriéndose el rostro con las manos. Sofía se levantó en silencio y se escabulló a la cocina detrás de Ximena. ¿Me va a llevar?, preguntó la niña en un susurro. No quiero volver. Por favor. Ximena se agachó y la miró a los ojos. Se me ocurrirá algo. Te lo prometo. Él te calmó un poco a Catalina. Se sentó, abrazando la taza con ambas manos, y empezó a hablar. Las palabras fluían en un torrente inconexo, confuso, pero poco a poco el cuadro se fue aclarando. Nos conocimos en la posada de la empresa, decía Catalina. Yo era joven, tonta. Él era tan guapo, tan atento. Me regalaba flores. Me llevaba a restaurantes. Decía que no amaba a su esposa, que su matrimonio era una formalidad, que pronto se divorciaría. Ximena asentía en silencio. La historia era dolorosamente familiar. Y luego me embaracé, y todo cambió. Dijo que el divorcio era imposible, que su esposa no se lo daría, que arruinaría su reputación. Me ofreció dinero para un aborto. Catalina se atragantó con la palabra. Me negué. Sofía es todo lo que tengo. ¿Y después? Después le dio miedo que lo demandara por la pensión, por el reconocimiento de paternidad. Me propuso un trato. Me pagaría cada mes. Y yo me iría de la ciudad y guardaría silencio. Sin documentos. Sin pruebas. ¿Y usted aceptó? ¿Qué otra cosa podía hacer? Catalina sonrió con amargura. ¿Pelearme en los tribunales con un millonario? Él tiene abogados, contactos, dinero. Yo no tenía nada. Tomé lo que me dieron, pero luego dejó de pagar. Hace 2 años. Simplemente dejó de hacerlo, sin explicaciones. Intenté llamarlo. El número estaba bloqueado. Le escribí cartas. Sin respuesta. Fui a su oficina. Los guardias no me dejaron pasar. Ximena se reclinó en la silla. Así que Alejandro no solo había abandonado a su amante, había abandonado a su propia hija, conscientemente, calculadamente, sin una pizca de remordimiento. ¿Por qué no fue a los tribunales entonces? ¿Hace 2 años? Catalina desvió la mirada. Porque no hay pruebas. Es listo. Nunca firmó nada. El dinero lo enviaba en efectivo a través de intermediarios. En el acta de nacimiento de Sofía. En el lugar del padre no hay nada. Es su palabra contra la mía. ¿Y a quién le van a creer? ¿Al empresario exitoso? Hizo un gesto hacia su propio reflejo patético en la ventana oscura. Esto. Se hizo el silencio. Sofía se había quedado dormida en un sillón, hecha un ovillo. Ahora escúcheme usted a mí, dijo Ximena. Conozco a Alejandro Morales. Estuvimos casados. Catalina levantó la cabeza. En sus ojos había asombro, incredulidad, una chispa de esperanza. ¿Casados? Hace mucho tiempo. Me abandonó igual que a usted. Me destrozó la vida igual. Ximena hizo una pausa. Pero sé cómo llegar a él. Quiero que pague por todo. ¿Qué propone? Una alianza. Juntas somos más fuertes. Usted tiene a la niña, la prueba viviente de su mentira. Yo tengo una historia que a él le gustaría olvidar. Juntas lo obligaremos a hacer lo que debió haber hecho desde el principio. Catalina guardó silencio.
procesando lo que había oído. ¿Y si se niega? Ximena sonrió. Una sonrisa inquietante. Entonces nos aseguraremos de que todo el mundo se entere de la verdad sobre el filántropo Morales. Y veremos cuánto tiempo aguanta su preciosa reputación. La noche fue inquieta. Catalina durmió en el sofá, con Sofía a su lado, acurrucada junto a su madre. Ximena se acomodó en el sillón, cubierta con una cobija, pero no pudo dormir. Yacía en la oscuridad, escuchando la respiración ajena, y pensaba. La alianza con Catalina era arriesgada. La mujer estaba rota, inestable, podía derrumbarse en cualquier momento, pero no había opción. Sola, Ximena no lo lograría. Por la mañana, se levantó antes que nadie, preparó café barato, soluble, y se sentó junto a la ventana. Afuera, el cielo de noviembre amanecía gris, caía una llovizna fina. El mundo parecía opaco, descolorido, como una foto vieja. ¿No puedes dormir? Catalina estaba en el umbral de la cocina, sin la histeria de ayer. Parecía casi normal, cansada, atormentada, pero cuerda. Estoy pensando, respondió Ximena. Siéntate. Tenemos que hablar. Catalina se sentó frente a ella, abrazando su taza de café. Ayer dije muchas cosas, comenzó en voz baja. Quizá de más, pero no miento. Todo es verdad. Lo sé. ¿Por qué? Porque Alejandro me hizo lo mismo. Ximena tomó un sorbo de café y arrugó el gesto por el amargor. Solo que yo era su esposa. La legítima. Y aún así me quedé sin nada. Catalina guardó silencio, asimilando. Entonces, ¿de verdad quieres vengarte de él? Quiero justicia. Para ti. Para Sofía. Y sí, para mí también. ¿Y si no funciona? Funcionará. Ximena sacó su teléfono. Abrió las notas. Escucha. Estuve pensando toda la noche. Tenemos unas bajo la manga, Sofía, su hija biológica. Puede negar su relación contigo, pero el ADN no miente. Nunca aceptará hacerse la prueba. No voluntariamente, pero si llegamos a los tribunales, lo obligarán. Catalina negó con la cabeza. Un juicio es largo, caro. No tengo dinero para un abogado. El juicio es la última opción. Primero intentaremos otra cosa. Ximena se inclinó hacia adelante. Alejandro valora su reputación. Ese es su punto débil. Construye una imagen de hombre de familia ideal, de filántropo, de empresario honesto. Imagina lo que pasará si los periodistas se enteran de su hija abandonada. Nos destruirá antes de que abramos la boca. No lo hará, porque tendremos un seguro. Ximena sonrió. Vamos a documentarlo todo, a grabar las conversaciones, a guardar los mensajes. Si algo nos pasa, la información se filtrará a la prensa automáticamente. Catalina la miraba con incredulidad. ¿Hablas en serio? ¿Como en las películas? Totalmente en serio. He sido mesera durante 8 años. Catalina, 8 años sobreviviendo mientras él nadaba en dinero. No tengo nada que perder. Para el mediodía, el plan había tomado forma. Primer paso, contactar a Alejandro directamente, no a través de secretarias ni de guardias de seguridad. Personalmente, ¿tienes su número personal? Preguntó Ximena. Lo tenía, pero lo cambió cuando dejó de pagar. ¿Y su correo electrónico? Catalina se quedó pensando. El del trabajo está en la página de la empresa, pero ahí le escriben cientos de personas. Él no lo lee. Entonces tendremos que hacerlo de otra manera. Ximena tomó el teléfono y marcó el número de la recepción de cimientos. Tonos. Un clic. Constructora Cimientos Morales. Buenos días. ¿En qué puedo ayudarle? Buenos días. Necesito hablar con el licenciado Alejandro Morales. Personalmente, ¿de parte de quién o sobre qué asunto? Un asunto personal. Pausa. Luego, una voz educada y ensayada. Lamentablemente, el licenciado Morales no atiende llamadas de asuntos personales. Si desea contactar a dígale que llama Ximena. Ximena Morales. Su exesposa. Él entenderá. Una larga pausa. Ximena casi podía ver a la secretaria al otro lado de la línea decidiendo si colgar o pasar la llamada. Espere un momento. Por favor. Música de espera. 1 minuto. 2. 3. Y luego una voz. La misma voz que no había escuchado en 8 años. Más grave que antes. Más dura. Ximena. El corazón le dio un vuelco. Ximena tragó saliva, obligándose a mantener la calma. Hola, Alejandro. ¿Qué demonios quieres? Sin amabilidades. Sin cómo estás. ¿Qué ha sido de tu vida? Aunque tampoco lo esperaba.
Necesitamos vernos. Hablar. Tú y yo no tenemos nada de qué hablar. El divorcio fue hace 8 años. Todo está resuelto. Todos los documentos están firmados. No es sobre el divorcio. ¿Entonces sobre qué? Ximena dudó. Catalina estaba sentada a su lado, con los ojos clavados en el teléfono, como si pudiera escuchar la respuesta. Sobre tu hija. Sofía. Silencio. Un silencio largo y resonante. Yo no tengo ninguna hija, dijo Alejandro finalmente. Su voz se volvió gélida. No sé qué tonterías te han contado. Pero, Catalina, la secretaria. Hace 7 años. ¿Te acuerdas? De nuevo. Silencio. Ximena casi podía oír los engranajes girando en su cabeza. Esto es un chantaje. Esto es la verdad. Y tú lo sabes. Escúchame con atención. La voz de Alejandro se volvió un susurro, casi un siseo. No sé qué estás tramando, pero si intentas chantajearme, te voy a destruir. Legalmente, financieramente, como sea, te arrepentirás de haber nacido. ¿Amenazas? Ximena sonrió, aunque le temblaban las manos. Qué predecible. No has cambiado. Alejandro, no tienes pruebas. Tengo a la niña. Es tu viva imagen. Los mismos ojos. La misma barbilla. Una prueba de ADN lo demostrará todo. No habrá ninguna prueba. La habrá, si es necesario, a través de un juez. Pero te doy la oportunidad de resolver esto discretamente. Nos vemos, hablamos. Empiezas a ayudar a tu hija económicamente, de forma oficial. Y nosotras nos callamos. Todos contentos. Pausa. Luego, una risa seca. Así que, después de todo, si es un chantaje, llámalo como quieras. Mañana a las 6 de la tarde en el Café El Rincón, en el centro. ¿Lo conoces? Lo conozco. Ven solo, sin abogados, sin guardaespaldas. De lo contrario, no hay trato. ¿Y si no voy? Entonces pasado mañana, tu historia estará en la primera plana de todos los periódicos de la ciudad. Ximena mantuvo la pausa. Tú eliges. Colgó sin esperar respuesta. Las manos le temblaban tanto que el teléfono casi se le resbala. Catalina la miraba con los ojos desorbitados. Lo amenazaste. Sí. Es peligroso. Lo entiendes, ¿verdad? Lo entiendo. Ximena se reclinó en la silla y cerró los ojos. Pero ya es tarde para dar marcha atrás. Esa noche, cuando Sofía se durmió, Catalina confesó. Tengo miedo. Gerardo me va a buscar. Es así. Si considera que algo es suyo, no lo suelta. No es tu esposo. No es el padre de Sofía. ¿Qué derecho tiene a buscarte? El derecho del más fuerte. Catalina se tocó instintivamente el moretón en el pómulo. Estuve 3 días recorriendo la colonia, preguntando por Sofía. Seguro que me vio. O las viejas chismosas del barrio le contaron. Ellas lo saben todo de todos. Me habrá seguido hasta aquí. No hay que ser adivino. Como si respondiera a sus palabras. Alguien aporreó la puerta. Catalina. Rugieron desde afuera. Sé que estás ahí. Abre. Sofía se despertó y soltó un grito. Catalina palideció y se pegó a la pared. Ximena se levantó y se acercó lentamente a la puerta. Lárgate, dijo en voz alta y clara. Aquí nadie te quiere. ¿Y tú quién diablos eres? La puerta se estremeció por un golpe. Abre o la tiro abajo. Ximena tomó el teléfono y marcó 3 dígitos. 911. ¿Cuál es su emergencia? Sí. Hola. En la dirección. Dictó la dirección. Un hombre borracho está tratando de entrar a la fuerza en el departamento. Amenaza con violencia física. Sí. Espero. Detrás de la puerta se hizo el silencio. Luego, el sonido de pasos bajando la escalera a toda prisa. Gerardo había huido. Catalina se deslizó por la pared hasta el suelo. Llorando. Va a volver. Siempre vuelve. Ximena la miraba a ella. A la temblorosa Sofía. A su miserable departamento. Y comprendió que esto era solo el principio. La guerra estaba declarada. El Café El Rincón se escondía en el fondo de un patio. Un lugar discreto y tranquilo. Con mesas gastadas y cortinas amarillentas en las ventanas. Ximena lo eligió a propósito. Aquí. Alejandro no podría montar una escena sin llamar la atención. Llegó media hora antes de la cita. Se sentó en una esquina, de espaldas a la pared y de cara a la puerta. Pidió un té que no tocó. Esperó. Catalina se había quedado en casa con Sofía. Era más seguro para todas. A las 6 en punto, la puerta se abrió. Alejandro entró solo, miró a su alrededor, vio a Ximena y se dirigió a su mesa.
No se quitó el abrigo caro, señal de que no pensaba quedarse mucho tiempo. Se sentó frente a ella y la examinó con una mirada fría y evaluadora, como quien mira un insecto bajo un microscopio. «Has cambiado», dijo en lugar de saludar. 8 años. Todos cambiamos, no para mejor. Ximena se tragó el insulto. No era momento para el orgullo. «Viniste. Eso significa que tienes algo que perder». Alejandro sonrió con desdén. «Vine porque quiero verte a los ojos. Entender en qué te has convertido». Se reclinó en la silla. «Una chantajista». «Vaya. No me lo esperaba. No soy una chantajista. Exijo justicia». «¿Justicia?». Se rió. «Qué palabra tan grande. ¿Y en qué consiste la justicia? Según tú, en que mantengas a tu hija, la que abandonaste, la que vive en la miseria mientras tú construyes mansiones y donas millones a la caridad». Alejandro guardó silencio. Luego se inclinó hacia adelante y bajó la voz. «Escúchame bien, Ximena. Te lo diré una sola vez. Sofía no es mi hija». «Mentira». «Ah, sí». Sacó del bolsillo una hoja de papel doblada y la puso sobre la mesa. «Lee». Ximena desdobló la hoja. Era un informe médico. El nombre de una clínica. Sellos. Firmas. Las palabras saltaban ante sus ojos. Infertilidad. Azoospermia. Probabilidad de concepción natural inferior al 1%. ¿Qué es esto? El resultado de unos estudios. Mis estudios. De hace 5 años. Alejandro la miraba sin la menor emoción. «No puedo tener hijos». «Ximena. Secuelas de una enfermedad que tuve 3 años después de nuestro divorcio. Los médicos dijeron que es irreversible». Ximena lo miró fijamente. «Una enfermedad. 3 años después del divorcio. Eso significaba que cuando estaban casados, él todavía podía. Pero Sofía tiene 7 años», dijo lentamente. «Nació 1 año después de nuestro divorcio. ¿Tú entonces todavía estabas sano?». Alejandro sonrió torcidamente. «Teóricamente. Sí. Prácticamente. Catalina en esa época no se acostaba solo conmigo. Yo lo sabía. Ella creía que no. Pero yo lo sabía». «¿Cómo?». «Mi equipo de seguridad me informó. Tenía motivos para no confiar en ella desde el principio». Se encogió de hombros. «Cuando me dijo que estaba embarazada, le propuse una prueba de ADN. Se negó. Hizo una escena. Me amenazó. Me chantajeó. Era más fácil pagarle para que desapareciera». Ximena guardó silencio, procesando lo que oía. La historia sonaba plausible, demasiado plausible. «¿Por qué debería creerte?». «No tienes por qué. Compruébalo tú misma». Alejandro puso una tarjeta de presentación sobre la mesa. «La clínica existe. El médico existe. Llama. Pregunta. Y luego haz tu dichosa prueba de ADN y convéncete de que Sofía no es mi hija. ¿Y si la prueba demuestra que sí lo es?». «No lo hará». La voz de Alejandro era de una confianza absoluta. «Pero si por algún milagro ocurriera, reconoceré la paternidad. Oficialmente. Pagaré la pensión alimenticia que dicte la ley». «¿Contenta?». Ximena lo miraba, intentando encontrar la mentira en sus ojos. Pero solo veía la fría seguridad de un hombre que sabe que tiene la razón. «Tienes 3 días», dijo Alejandro, levantándose. «3 días para hacer la prueba y convencerte. Después de eso, o desapareces de mi vida para siempre, o te demando por difamación y chantaje». Dejó varios billetes sobre la mesa para pagar el té que nadie bebió y salió sin mirar atrás. Ximena se quedó en el café 1 hora más, mirando el informe médico, la tarjeta de presentación, sus propias manos temblorosas. ¿Y si tenía razón? Si Catalina había aparecido de la nada, había encontrado a Sofía o Sofía la había encontrado a ella, le había contado una historia desgarradora y había arrastrado a Ximena a sus problemas. ¿Qué sabía Ximena de ella en realidad? Nada. Solo lo que la propia Catalina le había contado. Recordó los ojos grises de Sofía, parecidos a los de Alejandro, pero los ojos grises no son raros. ¿Cuánta gente no tiene los ojos grises? Recordó el dibujo. «Este es mi papá. Es rico, pero no me quiere». Las palabras de una niña de 7 años, enseñadas por su madre. Dios mío, qué tonta había sido. Regresó a casa ya de noche. Catalina la esperaba en la puerta. Los ojos le brillaban, las manos le temblaban. «¿Y bien? ¿Qué dijo? ¿Aceptó pagar?». Ximena entró en la habitación sin decir palabra. Sofía dormía en el sofá, envuelta en la cobija. «Ximena». Catalina la agarró de la manga. «¿Qué pasó?». «Esto pasó». Ximena arrojó el informe médico sobre la mesa. Catalina tomó la hoja. La leyó y palideció.
Es mentira. Se lo inventó todo. Ahí dice que son secuelas de una enfermedad. 3 años después de nuestro divorcio. Para entonces, Sofía ya había nacido. Exacto. Carolina se aferró a ese clavo ardiendo. Él todavía podía en ese entonces. Fue después que, dice que te acostabas con otros. Que tiene pruebas. Catalina retrocedió como si la hubieran abofeteado. No es verdad. Te ofreció una prueba de ADN entonces. Hace 7 años. Te negaste. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque era humillante. Yo sabía quién era el padre. ¿O tenías miedo de saberlo? Silencio. Largo. Pesado. No tenía miedo, susurró Catalina. Pero la voz le temblaba. Entonces acepta ahora. Haremos una prueba. Privada. Anónima. Si Sofía es hija de Alejandro, tendremos una prueba irrefutable, contra la que no podrá hacer nada. Catalina guardó silencio. Ximena vio cómo se tensaba su mandíbula, cómo sus ojos se movían de un lado a otro, a cualquier parte menos hacia ella. Y de repente, fue como si algo se rompiera. Está bien, exhaló Catalina. Está bien. Haz tu prueba. Veremos quién de las dos tiene razón. Pero en su voz no había confianza, solo miedo. Esa noche, Ximena no durmió. Yacía en la oscuridad, mirando al techo, y pensaba. ¿Y si Catalina realmente mentía? Si Sofía era hija de otro hombre, y la historia de Alejandro era solo una forma de sacarle dinero? Pero entonces, ¿por qué la niña estaba sola en la calle a las 3 de la mañana? ¿Por qué los moretones en los brazos? ¿Por qué hambrienta, asustada, abandonada? Incluso si Alejandro no era el padre. Eso no cambiaba lo fundamental. Sofía era la víctima. Una niña pequeña a la que golpeaba el novio borracho de su madre. A la que su propia madre era incapaz de proteger. Y Ximena. Ximena ya no podía simplemente darle la espalda. Se levantó. Se acercó al sofá donde dormía Sofía. Se sentó a su lado y, con cuidado, le apartó un mechón de pelo de la frente. Lo resolveré, susurró. Te lo prometo. Sea quien sea tu padre. Sofía suspiró en sueños y se dio la vuelta. Afuera. Despuntaba un amanecer gris. Un nuevo día. Nuevas preguntas y respuestas que podrían cambiarlo todo. A la mañana siguiente, Ximena llamó a un laboratorio privado. Prueba de paternidad anónima, 5,000 pesos. Resultados en 48 horas. Tuvo que pedirle el dinero a don Ramiro, el cocinero de la taquería. Él no preguntó para qué. Simplemente contó los billetes y se los puso en la mano. Me los pagas cuando puedas, masculló. Sin prisas. Todavía existía gente buena. Solo que eran pocas. Catalina aceptó la prueba sin oponer resistencia. Aceptó con demasiada facilidad. Eso era inquietante. O estaba segura del resultado. O ya se había resignado a ser descubierta. Sofía no entendía por qué la llevaban a una clínica y le tomaban una muestra de la boca con un hisopo. Ximena le explicó. Es para encontrar a tu papá. La niña asintió. Seria. Como una adulta. Y no hizo más preguntas. La muestra de Alejandro era el problema. Pero Ximena encontró la solución en Internet. Decía que para la prueba servía cualquier material biológico, cabello, uñas, incluso una colilla de cigarro. Alejandro fumaba. Lo recordaba de cuando estaban casados. Pasó 2 horas sentada en una banca en el parque frente a la oficina de cimientos. Hasta que por fin lo vio. Alejandro salió a la entrada. Encendió un cigarro. Habló con alguien por teléfono. Luego arrojó la colilla a un cenicero y volvió a entrar al edificio. Ximena esperó a que el guardia se distrajera. Se acercó al cenicero y tomó la colilla. Le temblaban las manos. Me he vuelto loca, pensó, revolviendo la basura por el ADN de mi exmarido. Había caído bajo, pero no había marcha atrás. Esa misma tarde, Gerardo regresó. Esta vez no aporreó la puerta. Esperó a Catalina en la entrada del edificio cuando ella salió a la tienda por pan. Ximena escuchó un grito y salió corriendo a la calle. Gerardo, un tipo corpulento y de cara roja, con cuello de toro, sujetaba a Catalina por el pelo y le gritaba en la cara. ¿Creíste que te ibas a escapar? ¿Qué te ibas a esconder? Te saco de debajo de las piedras. Maldita, suéltala. Ximena lo agarró del brazo. Gerardo la apartó con un gesto displicente, como a una mosca. Y Ximena fue a dar contra la pared. La nuca le estalló de dolor. Y tú no te metas, gruñó él. Son asuntos de familia. ¿Qué familia? Catalina se revolvía, arañándole la cara. Tú no eres nadie para mí. Suéltame. ¿Nadie?
Gerardo la sacudió con tal fuerza que la cabeza de ella se movió como la de una muñeca de trapo. Te di de comer 2 años. Te di de beber. Te vestí. ¿Y no soy nadie? Tú me pegabas. Le pegabas a mi hija. Porque se lo merecía. Y tú también. Ximena se puso de pie. La cabeza le daba vueltas. Todo se veía borroso. Pero vio que en la calle había aparecido gente, vecinos, transeúntes. Alguien estaba grabando con un celular. Ya viene la policía, gritó alguien. Ya le hablaron. Gerardo se quedó helado. Miró a su alrededor. Vio a la multitud. Los teléfonos apuntándole. Maldijo entre dientes. Esto no se acaba aquí, le siseó a Catalina en la cara. Te voy a encontrar. Y a tu defensora también. A las 2 las voy a enterrar. La empujó y se fue a paso rápido, sin mirar atrás. 1 minuto después, ya había desaparecido. Catalina se desplomó en el asfalto. Ximena se acercó y la ayudó a levantarse. Hay que denunciarlo a la policía, dijo. En serio, con los golpes, con las amenazas. Es inútil. Catalina se limpió la sangre del labio partido. Ya lo denuncié una vez. Hace 1 año. ¿Sabes qué hicieron? Nada. Me dijeron, arréglense entre ustedes. Es un pleito de pareja. Ahora hay testigos. Hay videos. ¿Y qué? Catalina sonrió con amargura. Le pondrán una multa o libertad condicional. Y luego saldrá y de verdad me matará. Ximena guardó silencio. Sabía que Catalina tenía razón. El sistema no protege a gente como ellas. Pobres, débiles, prescindibles. Vamos a casa, dijo finalmente. Sofía está sola. Las siguientes 24 horas se arrastraron tortuosamente. Ximena no fue a trabajar. Don Ramiro la cubrió, diciendo que estaba enferma. Catalina apenas hablaba. Se sentaba junto a la ventana y miraba la calle con la vista perdida. Sofía dibujaba casas, árboles y soles interminables. En sus dibujos siempre había sol, incluso cuando afuera llovía a cántaros. Exactamente 2 días después, como habían prometido, llegó un mensaje del laboratorio. Resultados listos. Puede recogerlos en persona o recibirlos por correo electrónico. Ximena eligió el correo. No tenía fuerzas para ir a ningún lado. El correo llegó 10 minutos después. Lo abrió en su viejo teléfono, ampliando el texto con los dedos temblorosos. Probabilidad de paternidad, 99.997%. Alejandro Morales, padre biológico de Sofía Ramos. Ximena releyó el resultado. 1 vez, 2, 3. Había mentido. Todos sus documentos, sus informes médicos, sus palabras seguras. Mentiras. La enfermedad ocurrió después. Eso era verdad. Pero él sabía que Sofía podía ser su hija. Lo sabía y aún así mintió, esperando que ella se asustara, que se echara para atrás, que desapareciera. ¿Qué dice? Catalina estaba detrás de ella, su rostro pálido, sus ojos como los de una condenada. Enséñame. Ximena le pasó el teléfono en silencio. Catalina leyó, y de repente se echó a llorar. No de pena, de alivio. Te lo dije, sollozaba. Te dije que no mentía. Es su hija. Suya. Ximena la miraba y sentía una extraña mezcla de emociones. Alivio, porque Catalina tenía razón. Rabia, porque Alejandro había vuelto a mentir. Y una satisfacción fría y oscura, porque ahora tenía un arma. Un arma de verdad. Lámale, dijo Catalina. Lámale y dile que se trague sus papelitos. No. ¿Cómo que no? Que llamarle es una estupidez. Ximena recuperó el teléfono. Guardó el resultado en varios lugares. Lo negará. Dirá que falsificamos la prueba. Exigirá una contraprueba. Ganará tiempo. ¿Entonces qué hacemos? Ximena sonrió. Por primera vez en días. Sonrió de verdad. Ir a los periódicos. Como le prometí. Esa misma noche. Escribió un correo electrónico. Largo, detallado, con hechos y pruebas. La historia de Catalina. Su propia historia. Los resultados de la prueba de ADN. Las fotos de los moretones en los brazos de Sofía. Capturas de pantalla de los artículos sobre la filantropía de Alejandro Morales. El hombre que donaba millones a orfanatos había abandonado a su propia hija a su suerte. Envió el correo a 3 lugares, un periódico local, un portal de noticias estatal y un periodista de investigación independiente del que había leído en Internet. Luego apagó el teléfono y se fue a dormir. Mañana se desataría la tormenta. Pero ahora, por primera vez en muchos años, se sentía fuerte. El juego apenas comenzaba.
La tormenta se desató 3 días después. El primero en responder fue el periodista independiente, un joven llamado Javier que tenía un blog sobre la corrupción y la hipocresía de las élites locales. Llamó a Ximena temprano por la mañana, cuando aún dormía. ¿Es verdad?, preguntó sin preámbulos. ¿Todo lo que escribió es verdad? Es verdad. Tengo pruebas. Necesito reunirme con usted, con la madre de la niña y con la niña misma. Si es posible. ¿Para qué? Para escribir un reportaje que sea imposible de desmentir. En la voz de Javier sonaba el entusiasmo de un cazador que ha olido a su presa. Morales es un pez gordo. Si lo atrapamos, será una bomba. Se reunieron ese mismo día. Javier resultó ser un tipo delgado, nervioso, con ojos que se movían constantemente y una grabadora que no apagó ni un segundo. Hacía preguntas, cientos de preguntas. Grababa, aclaraba, volvía a preguntar. Catalina contó su historia. Ximena, la suya. Sofía se sentó en silencio a su lado, abrazando un conejo de peluche raído que Ximena le había comprado el día anterior. Con esto es suficiente, dijo Javier finalmente. Más que suficiente. El reportaje sale mañana. ¿Tan rápido? Mientras más rápido, mejor. Antes de que Morales se entere y empiece a presionar. El artículo se publicó a la mañana siguiente. El titular gritaba: el filántropo del año abandonó a su propia hija. Una investigación. Javier no escatimó en detalles. La historia de Catalina, la joven secretaria seducida y abandonada por su jefe rico. La historia de Sofía, la niña que creció en la miseria mientras su padre donaba millones para los hijos de otros. La historia de Ximena, la primera esposa que también fue víctima de sus manipulaciones. Se publicaron los resultados de la prueba de ADN. También las fotos de los moretones en los brazos de Sofía. Al lado, las fotos de Alejandro en galas benéficas, sonriendo a la cámara y estrechando las manos de huérfanos. El contraste era demoledor. Para el mediodía, el artículo lo habían leído miles de personas. Para la noche, decenas de miles. Los comentarios se multiplicaban a una velocidad increíble. Indignación, rabia, exigencias de justicia. Hipócrita. Que le quiten todos sus premios. Pobre niña. Todo lo que sufrió. A la cárcel con él. Ximena leía los comentarios y sentía un extraño vacío. Esperaba triunfo, victoria, satisfacción. Pero en su lugar solo había cansancio. Como si le hubieran drenado toda la energía, toda la rabia, todo lo que la había mantenido a flote los últimos días. ¿Ganamos?, preguntó Catalina, asomándose por encima de su hombro. No lo sé, respondió Ximena con sinceridad. Todavía no. La respuesta de Alejandro no se hizo esperar. Al día siguiente, en la página web de la constructora Cimientos Morales, apareció un comunicado oficial. Alejandro Morales negaba categóricamente todas las acusaciones, calificaba el artículo de difamación, los resultados de la prueba de ADN de falsificación, y a Ximena y Catalina de estafadoras que intentaban chantajearlo. Me reservo el derecho de proceder legalmente para defender mi honor y mi dignidad, concluía el comunicado. Javier llamó a Ximena. Está blufeando, dijo el periodista con seguridad. Si tuviera cartas bajo la manga, ya habría demandado. Solo está haciendo ruido. ¿Estás seguro? Absolutamente. He visto a cientos como él. Están acostumbrados a que el dinero lo soluciona todo. Y cuando no es así, se pierden. Pero Ximena no estaba tan segura. Conocía a Alejandro. Sabía de lo que era capaz cuando estaba acorralado. Y tenía razón. 2 días después, vinieron a buscarla. No la policía. Algo peor. 2 hombres con trajes caros, carpetas de documentos y ojos fríos. ¿Ximena Morales?, preguntó uno cuando abrió la puerta. Sí, representamos los intereses del licenciado Alejandro Morales. ¿Podemos pasar? Quiso decir que no. Quiso cerrarles la puerta en sus caras pulcras. Pero algo le dijo que era mejor escuchar. Pasen. Se sentaron a la mesa, frente a frente, como en un interrogatorio. Catalina se acurrucó en un rincón con Sofía. Ambas pálidas, asustadas. Estamos aquí para proponerle un acuerdo, comenzó el primer hombre. El licenciado Morales está dispuesto a reconocer la paternidad oficialmente, ante un juez, con todos los documentos. Ximena parpadeó. Eso no se lo esperaba. Continúe. También está dispuesto a pagar una pensión alimenticia. El hombre consultó su carpeta, de 50,000 pesos mensuales, además de un pago único de 1 millón de pesos para las necesidades de la niña. Catalina ahogó un grito. 1 millón. Para ella. Era una cantidad de dinero inimaginable. A cambio,
continuó el hombre. Ustedes firman un acuerdo de confidencialidad. Nada de entrevistas. Nada de comentarios a la prensa. Nada de publicaciones en redes sociales. La historia queda en el pasado. ¿Y el artículo?, preguntó Ximena. Ya está publicado. Lo están leyendo miles de personas. Nosotros nos encargaremos de que eliminen el artículo. Tenemos formas de influir en el periodista. Formas de influir. Amenazas. Sobornos. Presión. Todo en lo que Alejandro era un maestro. ¿Necesitan tiempo para pensarlo?, preguntó el segundo hombre. Podemos esperar hasta mañana. Ximena miró a Catalina. Ella la miraba con ojos suplicantes. 1.000.000 de pesos. Pagos mensuales. La oportunidad de empezar una nueva vida. No, dijo Ximena. Catalina se estremeció. Los hombres se miraron entre sí. Perdón, dijo. Dije que no. Ximena se levantó y se cruzó de brazos. No firmaremos ningún acuerdo. El artículo se queda. La historia se hará pública. Y Alejandro pagará. No porque quiera comprarnos, sino porque es su obligación por ley. ¿Se da cuenta de a lo que está renunciando? Me doy cuenta. Ximena sonrió. Renuncio a una limosna. A una humillación. A volver a ser un peón en su juego. El primer hombre apretó los labios. Eso no es razonable. El licenciado Morales puede ser un adversario muy desagradable. Lo sé. Fui su esposa. Se hizo el silencio. Luego, los hombres se levantaron y se abrocharon los sacos. Bien, dijo el primero. Entonces tendremos que proceder de otra manera. No digan después que no se lo advertimos. Salieron sin despedirse. La puerta se cerró tras ellos como un disparo. Catalina se abalanzó sobre Ximena. Estás loca. 1.000.000 de pesos. 50.000 al mes. Podríamos saber qué, la interrumpió Ximena. Escondernos, callarnos, fingir que no pasó nada. Sí, si eso significa una vida normal para Sofía. Eso no es una vida normal. Es una jaula, de oro, pero una jaula. Ximena se agachó frente a Sofía y la miró a los ojos. ¿Quieres que tu papá te reconozca? Sofía asintió. No porque lo obligaron a pagar, sino porque entendió que lo que hizo estuvo mal. ¿Entiendes la diferencia? La niña volvió a asentir. En sus ojos grises, los ojos de Alejandro, brilló algo parecido a la comprensión. Entonces vamos a seguir luchando, dijo Ximena. Hasta el final. El desenlace llegó de forma inesperada. Y no vino de parte de Alejandro. Una semana después de la publicación del artículo, una mujer desconocida llamó a Ximena. Habla Isabela, dijo. Isabela Morales, la esposa de Alejandro. Necesitamos hablar. Ximena casi deja caer el teléfono. ¿Sobre qué? Sobre todo. La voz de Isabela era serena. Impasible. Sé quién es usted. Sé lo que ha hecho. Y quiero ayudar. Ayudar. ¿Por qué? Una larga pausa. Porque estoy cansada, dijo Isabela finalmente. Cansada de mirar para otro lado. Cansada de fingir. Cansada de ser la esposa de un hombre al que desprecio. Se encontraron en un parque, en territorio neutral. Isabela era exactamente como Ximena la había imaginado, hermosa, elegante, impecablemente vestida. Pero bajo esa máscara se escondía un cansancio profundo. Arraigado. Yo sabía lo de Catalina, dijo Isabela sin preámbulos. Lo supe desde el principio. Alejandro creía que lo ocultaba. Pero yo lo sabía. ¿Por qué guardó silencio? Porque tenía miedo. Isabela sonrió con amargura. Qué cliché, ¿verdad? La esposa rica que tiene miedo de perder su estatus. La casa, el dinero, la posición social. ¿Y ahora? Ahora ya no me importa. Isabela miró a Ximena a los ojos. Voy a pedir el divorcio. Y estoy dispuesta a testificar en su contra. A contar todo lo que sé sobre Catalina, sobre las otras mujeres, sobre sus métodos de negocios. ¿Otras mujeres? ¿Creía que Catalina era la única? Isabela se rió. Hubo muchas. Secretarias, empleadas, conocidas casuales. Alejandro no sabe ser fiel. No está en su naturaleza. Ximena guardó silencio, procesando lo que oía. Así que todo ese tiempo ella había sido solo una más. Catalina también. Peones en el juego interminable de un hombre que se creía rey. ¿Qué quiere a cambio? Preguntó finalmente. Nada. Isabela se encogió de hombros. Solo mi libertad. Y quizá, un poco de justicia para todas nosotras. El escándalo creció como una bola de nieve. Después de la entrevista de Isabela, que Javier publicó con un entusiasmo indisimulado,
A Alejandro se le vino todo encima: una auditoría fiscal, una revisión de la empresa, la atención de la fiscalía. Resultó que Cimientos Morales había evadido impuestos durante años, que las donaciones caritativas eran una forma de lavar dinero, que detrás de la fachada del empresario exitoso se escondía un estafador común, solo que a mayor escala. Un mes después, Alejandro fue arrestado, no por abandonar a su hija, sino por fraude fiscal. Pero para Ximena, eso no importaba. Lo importante era que finalmente pagaría por sus actos. Al menos por algunos. El juicio por la paternidad se celebró en invierno, cuando la tierra ya estaba cubierta por la primera helada. Alejandro, demacrado, envejecido, esposado, reconoció a Sofía como su hija. No tenía otra opción. La prueba de ADN, el testimonio de Isabela, los documentos, todo estaba en su contra. Sofía estaba sentada en la sala del tribunal, agarrada de la mano de Ximena. No lloró, simplemente miró al hombre que durante tantos años había considerado su padre. Y guardó silencio. ¿Estás bien?, le susurró Ximena. Sí, respondió Sofía. Él no es como yo pensaba. ¿Cómo? Pequeño. La niña frunció el ceño, buscando las palabras. Yo pensaba que era grande y fuerte, pero es pequeño. Ximena miró a Alejandro, encorvado, patético, aplastado por sus propios crímenes, y comprendió que la niña tenía razón. Siempre había sido pequeño, solo que se escondía detrás del dinero y el poder. Después del juicio, la vida empezó a mejorar. Lentamente, con dificultad, pero mejoraba. Catalina se internó en una clínica de rehabilitación. Encontró un trabajo, sencillo, en una tienda, pero honrado. Rentó un pequeño departamento en otra colonia, lejos de los recuerdos. Gerardo desapareció. Después de que la historia saliera en los periódicos, prefirió no meterse en problemas. Un cobarde, como todos los que golpean a los más débiles. Sofía entró a una nueva escuela, hizo amigas, empezó a sonreír. No a menudo, pero con sinceridad. ¿Y Ximena? Ximena seguía trabajando en la taquería, seguía viviendo en su diminuto departamento, seguía contando los centavos hasta la quincena. Pero algo había cambiado en su interior. Ya no se sentía una víctima, no se sentía una fracasada a la que la vida había roto y arrojado a la cuneta. Había luchado y había ganado. No por dinero, no por venganza, sino por una niña pequeña que estaba sentada sola en una banca a las 3 de la mañana, creyendo que su papá era rico, pero que no la quería. Ahora Sofía tenía a alguien que la quería. Y eso era más importante que todo el dinero del mundo. Una noche, volviendo del trabajo, Ximena se detuvo en esa misma banca. El farol de arriba lo habían arreglado hacía tiempo. Ahora brillaba con una luz constante y brillante, ahuyentando la oscuridad. Se sentó, encendió un cigarro. Miró la calle vacía y pensó en los extraños giros del destino. Si esa noche hubiera pasado de largo, si no hubiera comprado el pan dulce, si no se hubiera sentado a su lado, si no hubiera visto el dibujo, todo habría sido diferente. ¿O no? Quizá el destino habría encontrado de todos modos la manera de unirlas. Quizá algunos encuentros son inevitables, como el amanecer, como el cambio de las estaciones, como la justicia, que tarde o temprano, alcanza a todos. Ximena apagó el cigarro, se levantó y se fue a casa. Le esperaba una larga noche. Y después, un nuevo día. Y en ese nuevo día, por primera vez en muchos años, tenía esperanza. Gracias por escuchar hasta el final. Cuiden a sus seres queridos. Hasta la próxima.